discussed it was a few days ago now, Bueno, hemos estado discutiendo en los últimos días. how we identified internal and external events. Estuvimos estudiando cómo identificar los eventos externos y los eventos internos. So if we could reconsider that, Y si pudiésemos reconsiderar eso una vez más, we considered the Millerite reform line, podríamos decir que la línea millerita, and we considered their waymarks. y consideramos también sus hitos. If we were to just take 1844 Y si considerásemos únicamente 1844 and say that this is April, y dijéramos que esto es aquí abril, July, julio, August 1, agosto, August 15, agosto primero y agosto 15, and we take October 22. y luego el 22 de octubre. What's a characteristic of their waymarks? ¿Cuáles son las características de estos hitos? What are we supposed to see and identify? ¿Qué se supone que veamos y identifiquemos con respecto a estos hitos? Internal events. Tenemos que identificar eventos How would internos. you write internal? Internal. But if we can take our events, and what is April 19? Pero cuando consideramos nuestra línea, ¿qué sería 19 de abril? Sería el 9-11, o el 11 de July septiembre 21? y el 21 de julio. You can just shout them out. ¿Pueden gritarlo? 2014, Elder Parminder? hermano Parminder. 2014, August 1? 2014, 2016, August 15? el 15 de agosto sería And 2018 October 22. y el 22 de octubre sería 2019. What is different to our waymarks compared to theirs? ¿Y qué es diferente en nuestros hitos que el de ellos no tenía? The time. External events. So this one is 6 months. Ok, entonces en la línea de arriba es And algo this que one ocurrió is en solamente 18 6 years. meses. La línea de abajo tiene 18 años de duración. What else is different? ¿Qué más es diferente? Uno tiene eventos internos y el otro tiene eventos externos. Does everyone remember that? ¿Será que todos recuerdan que tiene eventos internos y externos? La línea de abajo. Sister Jessica, do you remember us learning that? Hermana Jessica, ¿será que recuerdas que aprendimos eso? Los eventos externos serían los relacionados con el rey del sur y el rey del norte. Evento externo seria a atenção do rei do norte. But do you see that in Millerite history? Pero tú ves esos eventos externos en la historia millerita. No, te pregunto que si você vê isso na linha de milleritas. Se eu vejo a história millerita? Se você vê o Rei do Norte e o Rei do Sul na história milerita. Ah, ok. Não. The difference between Millerite history and our history. La diferencia entre la historia millerita y nuestra historia. ¿Cuál es? The external events. So in Millerite history, what do we have? Only internal events. Other than a couple of exceptions, we only have internal events.
You can't look and see something happening in the world on October 22. En la historia milerita nada más podemos encontrar, excepto algunas excepciones, algunos But our eventos que son message is all externos, about pero en todos explaining esos on marcos que what están allí happened solamente on hay eventos November 9, internos. 2019. Pero en nuestro mensaje nosotros explicamos qué es lo que va a acontecer el 9 de noviembre. Is everyone okay with that? Aparte de eventos externos que van relacionados con cada hito. ¿Todos comprenden eso? Looks like some confused faces, so I'll just repeat the logic. Parece que hay algunas caras confusas, así que voy a repetir la lógica nuevamente. To successfully pass October 22, 1844, Para de manera exitosa pasar el 22 de octubre como you milerita, needed to have accepted an internal message. necesitabas tener la habilidad de poder ver un mensaje interno en el This movimiento. growth from April 19 to October 22, Ese mensaje que surge desde el 19 de abril hasta el 22 de which octubre. was over 6 months, Es un periodo de unos 6 meses. was about the growth of this internal message Fue el periodo de crecimiento de un mensaje interno. and how we accepted it. Y cómo fue que los mileritas lo aceptaron. But when we come to our reform line Pero cuando nosotros venimos a nuestra línea de reforma and we have 18 years, y tenemos 18 años, can we identify 9/11 if we see no external event? ¿será que pudiésemos ser capaces de identificar el 9/11 sin poder ver el evento externo que ese hito conlleva? No. Our message was all about explaining the external event. Nuestro mensaje se trata casi exclusivamente en poder explicar el evento externo. 2014, our message is about explaining those internal events. Y en 2014 nuestro mensaje se trata de poder explicar los eventos externos. Sorry, external events. 2016, En 2016 our message is about explaining the external events. nuestro mensaje se refiere en poder explicar un evento externo. The same with 2018 and 2019. Lo mismo que acontece en 2018 y So 2019. when we consider Millerite history, Por lo que cuando consideramos la historia milerita, to come out on the right side of October 22, para terminar estando del lado correcto al final, what information did they need to recognize and accept? ¿qué tenían los mileritas? ¿Qué información ellos tenían que aceptar? ¿Qué tenían que ver y aceptar? The sanctuary in heaven. El santuario en el cielo, dijeron por ahí. ¿Podrías repetir la pregunta? To successfully pass October 22, Para de manera exitosa llegar al 22 de octubre y ser hallado what salvo, type of message did you need to see and accept? ¿qué tipo de mensaje tenían los mileritas que tener la habilidad de ver y aceptar? Internal or external message? ¿De manera interna o externa te refieres? So there's an internal message you can trace from April to October. Entonces hay un mensaje interno que va desde abril hasta octubre And to successfully pass October 22, y para de manera exitosa pasar el 22 de octubre, you had to accept that internal message. tú tienes que aceptar ese mensaje interno. The difference in our history La diferencia con nuestra historia is we have two threads. es que tenemos dos hilos. We have the growth of an internal message. Tenemos el crecimiento de un mensaje So we interno. have a message at 9/11 Hay un mensaje interno en el that says this is 9/11. the third woe. Un mensaje bíblico que explica que ese es el It's tercer a ay, message of Islam. el mensaje del Islam. But then you also have an external event. Pero a su vez hay un evento externo And that external event says that the Twin Towers just came down. y ese evento externo identifica a las Torres Gemelas como siendo destruidas o And now you cayendo. have to accept both the internal message Y entonces debes poder aceptar ambos, tanto el mensaje interno and recognize the external event connected to it. y conseguir reconocer el evento externo que se relaciona con el mismo.
Do you understand? ¿Será que eso se entiende? So for many people, Entonces, para muchas personas, they accept the message on the third woe, ellos aceptaron el mensaje del tercer ay, but then they see the twin towers come down, pero cuando ellos ven a las torres gemelas cayendo, and the problem is that there's more than one source of information. el problema que surge es que hay dos fuentes de información. You'll find one group of people Encuentras a un grupo de personas saying this is the message of Islam, diciendo, este es el mensaje del Islam, and there's another group of people y hay otro grupo de personas saying that this was done by the United States themselves. diciendo que, bueno, esto fue Estados Unidos haciéndose eso a ellos mismos. And it's built on conspiracy theories. Y este segundo está construido o basado en una teoría de So conspiración. to successfully pass this waymark Por lo que para de manera exitosa pasar ese hito, requires not only following the internal message, se requiere no solamente tener la habilidad de seguir el crecimiento del mensaje but interno, also successfully identifying external events. sino que de manera exitosa puedes identificar correctamente el evento externo. Sister Shimen. Hermana Shimen, ella pregunta que por qué debo entender el evento She externo. said, why do we have to understand and accept both? ¿Por qué tenemos que aceptar y entender los dos? ¿No será que el evento interno es el más I would importante para suggest nosotros? Y yo voy a That the sugerir, internal is not enough. yo diría que el mensaje interno no es suficiente. If we think we accept the internal, Si nosotros pensamos que hemos aceptado el interno, we can try and build the internal to fit what we think it should be. nosotros podemos manipular ese evento interno y hacerlo encajar en nuestra propia manera en que la hemos entendido. Let's consider 2016. Consideremos, por ejemplo, 2016. Was there any problem with the internal message in ¿Será que hay 2016? ¿Será que hay algún problema con el evento interno en 2016? What did the internal message say in 2016? ¿Qué es lo que estaba el mensaje interno del 2016 anunciando? Microphone. Both. 2016, if I recall, there was Rafian Panom and Trump presidency and Hillary presidency. Si me acuerdo bien, en 2016 tenemos el mensaje de Rafi Panion y el mensaje de Trump. So in 2016, O sea, entonces en 2016 we begin to understand the battles of Raphia and Panium. comenzamos a entender las batallas de Rafi y Panion. We understand that the king of the south is not done away with in 1989. Descubrimos que el rey del sur no había sido completamente destruido en el tiempo del fin. Connected with that, Y conectado con eso, we also understand that the coming president will be the last president of the United States. entendimos que el presidente que se iba a levantar ese año iba a ser el último de los Estados And in Unidos. 2016, we have two options. Y en 2016 básicamente habían dos opciones. Coming towards the end, Casi llegando al final, we have the choice of Donald Trump sabemos que Donald Trump fue escogido and Hillary Clinton. y Hillary Did we Clinton have any al problem mismo tiempo. accepting the internal message? ¿Y cuál fue el problema que tuvimos en 2016 al aceptar ese mensaje interno? Yes? ¿Hubo o no hubo? Do you want to explain, Brother Daniel? ¿Quieres explicar, hermano Daniel, por qué crees que sí había un problema en 2016 en el mensaje interno? We should have been more strong and say it was going to be Trump. Debimos haber sido más fuertes y haber identificado que aquel presidente iba a ser Trump.
So is that a problem with the internal message? Entonces, ¿será que eso es un problema relacionado al mensaje interno? Yes. Why was there a problem? Did God give us the wrong verses? ¿Cuál será el problema? ¿Será que Dios nos dio los versículos incorrectos? Did we just not know enough? ¿Será que simplemente no sabíamos lo suficiente como para entenderlo bien? Why, when we connect internal and external, Porque cuando nosotros llegamos a este punto because en donde hay these que two have conectar to el connect and become mensaje, one message. porque estos dos eventos deben conectarse como uno, el evento interno y el externo. Why did we get it wrong? ¿Por qué nos equivocamos con el externo? I think it's just because we guess that could be both of them the same thing. I think we. I don't know if that's lack of faith, but Bueno, tendíamos a pensar que podía ser cualquiera de los Before, dos, like, it's gonna o be no sé si Trump, es que the hubo una last falta de fe, pero sé que sí debimos haber sido más fuertes en simplemente decir y anunciar que sería Donald eu Trump. não acho que é. Eu não sei se eu posso dizer que é falta de fé, mas eu acho que a gente deveria ter sido mais firme em dizer que, tipo, deveria ser Trump sim, não achar, pode ser qualquer um dos dois. Está para o Pasmite que está levantando a mão. Le va a ir para o Pasmite. Brother Dennis just said that he thinks we should have been more firm and determined that Trump was the Trump president and not debate about Trump. And yet when we come out the other side, Pero luego, cuando pasamos el evento ocurre, it's so clear that it had to be Trump. era tan claro que tenía que haber sido Trump. It's clear in the verses. Está claro en los versículos, It's clear in the history. está claro en la historia. For example, Por ejemplo, who brings about the Sunday law? ¿quién trajo la ley dominical? ¿O Who quién calls trae? for it in the United States? ¿Quién es el que debe llamar por una ley dominical en los Estados Unidos? The Protestant churches. Las iglesias protestantes. Who are the vast majority of Protestant churches backing in 2016? ¿Y a quiénes estaban apoyando la gran mayoría de las iglesias protestantes en 2016? Trump. Apoyaban a Trump. It's clear to us now, Y parece tan claro para nosotros ahora. but it wasn't then. Pero en aquel momento parece que no lo fue. And we should have known. Why didn't we? Y debíamos haberlo sabido. ¿Por qué no lo hicimos? Because of the conspiracy theory. Por causa de Because of the conspiracy theories? por causa de las teorías de conspiración. Because of what source we're getting our information from? Por causa de qué tipo de fuente usábamos para Do obtener we nuestra still have información. that conservative Protestant thinking? Todavía teníamos ese pensamiento protestante conservador. The same type of thinking that's going to call for the Sunday law? Ese mismo tipo de pensamiento que es el que al final va a terminar llamando a una ley dominical. What I'm suggesting Y lo que yo sugiero is that the internal information was perfect. es que el mensaje interno bíblico era perfecto, But depending on how we're observing external events, pero dependiendo de cómo nosotros observamos el evento externo, the degree to which we are even aware of what is going on, el grado de capacidad que tengamos de poder ver qué es lo que ocurre en el mundo externo, and what external voices we choose to listen to, y dependiendo de qué voces externas nosotros estemos dando oído para escuchar, all comes into how we begin to see this waymark prophetically. todo influye en la manera en que terminamos observando ese evento siendo cumplido. So instead of being emphatic here and saying this is Donald Trump, Y entonces, en vez de haber sido firmes y decir que iba a ser Donald Trump el presidente, we take the moral approach, nosotros tomamos, partly abordamos because de of manera Russian-fed moral conspiracy theories that we shouldn't have been listening to, y por causa de las teorías de conspiración de las cuales ni siquiera debíamos estar prestando atención. and we said maybe it's Hillary. Y empezamos a creer que, bueno, tal vez sería Hillary. Because morally speaking, she's not good anyway. Porque de manera moral,
ella ni siquiera es una buena persona. And then we failed to do what we should have been able to do, Por lo tanto, en 2016 fallamos en hacer lo que teníamos que haber hecho, which was to identify and predict the last president of the United States. lo cual era predecir con nombre y apellido quién sería el último presidente de los Estados Unidos. And I would suggest that isn't a problem internally Y yo voy a sugerir que eso no es un problema en el mensaje interno, with our internal information, porque con nuestra información but interna it's warped by what we choose to identify externally. Bent, out of shape. Está torcido pero en la manera torcida en que entendemos el evento externo. que nós recebemos externo. So what do we need to do between our waymarks? Ahora, ¿qué nosotros necesitamos hacer en medio de los hitos? Why do they have little holes in them? ¿Por qué tenemos unos pequeños aros arriba de cada hito? Need to run a thread through each one of our waymarks. Porque tenemos que pasar un hilo en cada uno de esos hitos. And we've been looking at that internally, Y hemos estado mirando eso de manera but I interna. also want to suggest we need to do that externally. Y al mismo tiempo sugiero que tenemos que hacer lo mismo de manera externa. And if we were able to connect our events, Y si tuviésemos la habilidad de poder conectar los eventos externos, we would understand much more clearly what we can expect to see in 2019. podríamos poder ver de manera más clara qué es lo que esperamos ver en el 2019. One of the ways we can connect every single one of our waymarks Una de las maneras en las que podemos conectar cada uno de estos hitos is by identifying the information age. es identificando la era de la información o la era informática. Qual era da informação? And I would suggest you can identify this information age Y yo voy a sugerir de que nosotros podemos definir esa era informática all the way back to the very beginning of computer systems. yendo hasta aquel principio cuando comenzaron los sistemas informáticos o And what computarizados. date do you think you can trace that back to? ¿Y ustedes creen que podemos llevar eso hasta dónde? ¿O hasta Someone qué says fecha? 1989, Algunas personas ya dicen 1989, backwards. pero yo diría que incluso antes. When can we start to trace from the very beginning the idea of computer systems? ¿Desde dónde podemos empezar a rastrear el comienzo de los sistemas informáticos o operativos? Él sigue diciendo 1989, The internet was invented 10 years before that. pero de hecho el Internet fue inventado 10 años antes So when I de talk about computer 1989. systems, Así que cuando estamos hablando de sistemas I'm going back to computarizados, before they were even calculators. me refiero incluso antes, And how far back can we take that? antes de que las computadoras pudieran ser calculadoras. Y quiero saber a qué fecha podemos ir en el mismísimo inicio. I'm going to say Yo voy a decir 1888. You can 1888. begin to see computer systems Podemos empezar a ver los sistemas de computación more like the beginning of a calculator forming. más en el sentido de máquinas que So pueden we can calcular. trace them back from 1888. Así que nosotros podemos entender estas máquinas que eran capaces de calcular desde 1888, 120 years thereabout. que son como unos 120 años. And if we connect our thread and trace our waymarks in this way, Y si nosotros pasamos nuestro hilo desde ese evento hacia adelante, we can have a lot more clarity about what is happening externally. podríamos tener mucha más claridad de qué es lo que ocurre externamente. What the nation powers are fighting over today, Cuáles son las batallas que las naciones pelean hoy en día. how they fight today. Cómo es que ellas luchan hoy For en día. example, Por ejemplo,
So one thing that we suggested we would do for the first little part of my classes Y una de las cosas que habíamos sugerido para hacer en las primeras partes de mis clases is to go back and try to have some idea of the build up to where we are now. es el ir hacia atrás y tratar de revisar, tener una mejor idea de cómo nosotros llegamos al punto en el que nos encontramos hoy, To go back and start connecting our waymarks. para luego poder empezar y hacer una conexión entre External. nuestros hitos externamente. So when we consider the United States and Russia, Por lo que cuando nosotros consideramos los Estados Unidos y Rusia, I want us to take it back to 1917. yo quisiera que fuéramos hacia atrás hasta 1917. What happens in 1917? ¿Qué ocurrió en 1917? La Revolución Rusa o bolchevique. So what does Russia become in 1917? Entonces, ¿en qué se convirtió Rusia en 1917? ¿Quién? En el rey del sur. Atheist, communist. I'm going to go with the king of the south. Puede ser, se convirtió en atea, se convirtió en comunista, pero yo voy a decir que es el rey del sur. The next thing I want us to consider Lo próximo que quisiera que consideremos will be World War II. sería la Segunda We're Guerra not going Mundial. to go into detail, Pero no voy a ir en mucho but detalle. if we can trace 1917 and World War II, Pero si pudiésemos rastrear o trazar 1917 y la Segunda Guerra Mundial, then we will briefly mention the Cold War, y luego también mencionar brevemente la Guerra Fría, which ended in the Afghanistan proxy war. que terminó en la guerra subsidiaria en Afganistán. Then you had that period after it ended in 1989, Luego tendríamos ese periodo que termina en 1989. 1989. Depois dele terminar em 1989, When the Soviet Union fell, Entramos en ese otro periodo donde the proxy war. la Unión Soviética cae. depois dessa guerra por confederação, 1989 até 91, a queda da União Soviética. From 1991 Desde 1991 to 1999, a 1999, it's trying to find its feet. ella está tratando de encontrar su lugar. 1999, En 1999, Vladimir Putin becomes president. Estados Unidos se hace presidente. Yes. ¿Podrías repetir qué dijiste que ocurre con ella de 1991 al 99? Was a period after the fall of the Soviet Es el Union periodo después de la caída de la Unión Soviética, where they were trying to reorganize society. donde ellos estaban tratando de reorganizar la sociedad. You have the rise of the oligarchs or Russian billionaires. Tenemos el levantamiento de los oligarcas o los multimillonarios rusos. Não, é oligarquias. Não é oligarquia. É oligarcas. The total collapse of their economy. Ellos están lidiando con el colapso total de su A very, economía. I suppose, frightening time for them. Fue un periodo terrible para ellos. So if you're Russian, Así que si eras ruso, and or if you try and imagine a Russian mindset, o si estás tratando de imaginarte cómo era la mentalidad rusa, how popular is Vladimir Putin today in Russia? ¿qué tan popular es Vladimir Putin en Rusia hoy? Very Bastante. popular. Es muy, muy popular. I think we have this idea that he's a dictator that's therefore hated in his own country. Creo que a veces tenemos la idea de que él es un dictador y es odiado en su propia nación. For some people, yes, but many love him. Para algunas personas puede que sí, pero muchas personas lo aman.
And when you look back at their history, Y cuando volvemos a su historia, o a esa historia, they had Tsar Nicholas, who was a dictator. ellos tenían al zar Nicolás, que era un dictador. They had Stalin. Ellos tuvieron a Stalin. Then they had all these embarrassing years as they lose to the United States. Y luego tienen todo este tiempo vergonzoso cada vez que perdían una y otra vez contra Estados Unidos. Then they had Gorbachev, Y luego llegamos a Gorbachev, who allowed their country to break apart. que terminó permitiendo que toda la nación soviética And se then they had dividiera. Yeltsin, Luego tuvieron a who was Yeltsin, an alcoholic que era un alcohólico and an embarrassment to them. y una vergüenza para ellos. So by the time they received this strong man, Vladimir Putin, Entonces, para cuando ellos llegan al punto en que reciben a este hombre fuerte, Vladimir Putin, the older people who remember this history love him. todas las personas que miran atrás y recuerdan esa historia lo aman a él, a Putin. So I want to spend just a couple of minutes Por lo cual yo quiero gastar un familiarizing par de ourselves with minutos, these first couple of points. familiarizarnos con esta serie de puntos que tenemos aquí. And then tomorrow we'll go in to discuss the Cold War in Afghanistan. Y luego mañana quiero que consideremos más acerca de la guerra So en Afganistán. 1917 Por lo tanto, en 1917 was the Russian Revolution. fue la Revolución Rusa. It's currently known as Red October, Actualmente se conoce como el Octubre and Rojo. this is when the Tsar abdicated and then the government was overthrown. Es ahí cuando el zar abdicó Later in, sorry? y el gobierno fue derrocado. So around October or November Entonces, entre octubre y noviembre 1917, de 1917, Lenin comes to power. Lenin viene al poder. Who sent Lenin to Russia? ¿Quién envió a Lenin a Rusia? What happened was back in this history, ¿Qué ocurrió un poco atrás en esta historia? and remember we're in the history of World War I. Y recuerden que nos encontramos en la historia de la Primera Guerra Mundial que comenzó en This is 1914, 1914 to 1918. de 1914 a 1918. It's Germany against Russia Es la batalla entre on the Eastern Front. Rusia y Alemania en el frente So oriental. what Germany did Entonces lo que Alemania hizo, was they had Lenin hiding in their country. ellos tenían a Lenin escondido en su país. So they put him on a train Entonces ellos lo metieron en un tren, and sent him to Russia lo enviaron a Rusia to conduct this revolution. para que condujera esta It revolución. was planned by or hoped for by Germany. Y fue planeado y ayudado por los That was alemanes. successful and he overthrew the government. Y todo salió exitosamente y él derrocó el gobierno. So in 1917 Lenin comes to power. Por lo que en 1917 Lenin viene al poder o llega He al poder. suffers a series of strokes. Él luego sufrió una serie de infartos And who comes up in his place? o derrames cerebrales. Y quien luego es colocado en su lugar. Y es cuando llega Stalin. From around the early 20s, Y al comienzo de los años 20, Stalin comes to power. Stalin llega al poder. Then we have his alliance with Hitler and the beginning of World War II. Luego viene su alianza con Hitler y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 1939 1939, la alianza con to Hitler 1945. y el comienzo de la Segunda Guerra hasta And at 1945. the beginning of the war, who did Stalin align himself with? Y en el comienzo de la guerra, ¿con quién se alió? Stalin, So this is con Alemania. Germany Entonces esto sería aquí Alemania, plus the Soviet Union. más la Unión Soviética. Who did he end the war aligned with? ¿Y con quién terminó Rusia
aliado al final de la guerra. Con los Estados Unidos. So 1939 is Germany and the Soviet Union. Entonces, en el 39 hay una alianza entre Alemania y Rusia, o la Unión Soviética. 1945 is the United States and the Soviet Union. En 1945 sería una alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética, siendo We aliados. discussed Germany before. Nosotros ya discutimos Alemania antes. And what disadvantage did Germany have during World War II? ¿Y qué desventajas tenía Alemania en la Segunda Guerra Mundial? That none of the other nations had. Que las demás naciones no tenían, básicamente. Tenía una guerra en dos frentes. So it's landlocked Entonces ella está bloqueada por terrenos, or surrounded by countries. está rodeada por naciones, In that it has France por lo que ellos tenían a Francia and also the East dominated by Russia, y también tenían en el este, básicamente dominado por ignoring the Rusia, other countries and dynamics. ignorando los otros países, básicamente así. So unlike France, for example, Entonces, when Germany de ma- goes to war, a diferencia de Francia, cuando Alemania va para la guerra, its front is on the east and on the west. ella tiene dos frentes donde puede ser atacada, So the United States invaded from the west, el oriente y el occidente. Estados Unidos ataca por el occidente and the Soviet Union from the east, y la Unión Soviética ataca por el oriente. and they met on the River Elbe Y se terminan conociendo towards río the end of the war de in Berlín. 1945. y es justamente allí donde termina la And through guerra, a series of conferences, la Segunda Guerra Mundial. Y luego a través de una serie de conflictos, they split up Eastern Europe, ellos terminaron dividiendo el este de Europa and they split up Germany. y también dividieron a Alemania So you en had a dos. couple of conferences towards the end of the war, Así que hubo una serie de conferencias al final de la guerra consisting of Churchill, que consistió entre unos Stalin. encuentros entre Churchill, Stalin and Roosevelt. y Roosevelt. And there was an agreement Hubo un tratado that Russia should have some type of sphere of influence de que Rusia debería tener alguna especie de esfera de influencia over all this eastern portion sobre la parte oriental de Alemania to protect themselves from another attack on their country. para protegerse a ellos mismos de algún otro ataque futuro en contra de su nación. So Churchill was Britain, Por lo que Churchill, que era británico o de Inglaterra, Roosevelt USA, Roosevelt, que era de Estados Unidos, and they agreed to Stalin's demands y ellos concordaron con las demandas que hizo Stalin, that he would have some type of domination of this eastern portion donde él iba a tener alguna especie de dominio sobre la parte oriental until he knew that those countries were established hasta que él se diera cuenta de que esos países ya se establecieran and not a direct threat to Russia or the Soviet Union. y que no fuesen pues una amenaza directa contra la Unión Soviética. But instead of allowing those countries to establish themselves, Mas em vez de deixar que esses países se estabelecessem, Stalin set up communist puppet governments. foi que Stalin estabeleceu governos comunistas como And when the West realized that that was what he was doing, quando o Ocidente percebeu que era isso que Stalin estava fazendo, they began to fight against that, começaram a lutar contra isso. which is the whole story of the Cold War. Toda a história da guerra. So they were forced to be allies to defeat Hitler, Eles foram forçados a se tornarem aliados para ganhar contra Hitler, but Stalin, out of World War II, took control of the East. mas uma vez acabada a Segunda Guerra Mundial, Stalin assumiu o controle do Oriente. And the United States
to counteract him, os Estados Unidos, para combater, started to push back. começaram a empurrar de volta. They pushed back all the way to 1989. Ficaram empurrando até 1989. Why didn't they just go to war with Stalin Por que eles não foram para a guerra com Stalin and fight him the way they fought Hitler? e lutaram contra ele da mesma maneira como tinham lutado contra ele? Why was this a Cold War? Porque era uma guerra fria. So when was the first atomic bomb dropped? Quando foi lançada a primeira bomba atômica? 1945. 1955. So United States has used their first atomic bomb in 1945. Os Estados Unidos usou a sua primeira bomba atômica em 1955. When does Stalin have an atomic bomb? Quando o Stalin tem a sua arma, sua bomba atômica? Sorry? 1949. 1949. And now both global superpowers have atomic weapons. E agora, ambos os poderes, superpoderes mundiais têm armas atômicas. So why was this a Cold War? Entonces, ¿por qué hubo una guerra fría? Porque no podían luchar. Tienen que usar las manos y usar el micrófono. Levantar las manos y usar el micrófono. There's one next to... Utilizaban a otras naciones para pelear ellos. Utilizaban a otras naciones, en vez de pelear ellos, utilizaban a otros intermediarios para luchar. La guerra ideológica. So they used other nations to fight for them. Usaram outras nações para lutar por eles. Él dice que usaron pues So otras there were a naciones. few proxy wars in that history. Bueno, es cierto, hubo una serie de guerras subsidiarias o de That's procuración part en of esa the historia. story, and we Eso will es parte de la discuss historia. Afghanistan. Y lo vamos a discutir cuando lleguemos a Afganistán. But why didn't they fight directly? Pero ¿por qué no pelearon directamente? To avoid self-destruction. Para evitar a So shut up. autodestruição. Para evitar la And autodestrucción. what did they call that? They had a name, an acronym. Ellos tenían un acrónimo, un nombre para definir eso. Uma abreviação. Mutual. The Aniquilación first letter, mutua. there's 3 letters. Mútua, ação mútua. Destruição. Hay un acrónimo para eso. Mutual. M de mutuo. Sei que a última é destruição. Does anyone remember the word that they would use? I don't know if you had it in Portuguese. ¿Será que ustedes saben cuáles son las palabras que se usaban en ese acrónimo que se definía, en la que se definía la Guerra Fría? Tal vez en el How would we write portugués mutual in Portuguese? no se encuentra bien. Mutually assured destruction. Mutually assured destruction, que sería como destrucción mutua asegurada. Okay. Mutual e mútua associação. Mutuo asegurado Assegurada seria o asegurada destrucción, destruição. So all the first letters are the same. que Okay. sería Different order. Okay. destrucción mutua asegurada. Mutual assured destruction. Assured. Y el acrónimo, So Destruição mútua assegurada. what does the acronym mean?
Sorry? MAD, what does it mean? Mutually assured destruction? MAD. Mad. Ok. Las primeras letras What they're serían saying el by acrónimo de calling it this. destrucción mutua asegurada. Yeah. Y luego, esa palabra que queda de las primeras letras, que es Insanity. mad, significa loco o locura. So it would have been insanity Por lo que hubiese sido una locura for the United States to make a direct attack on the Soviet Union. para los Estados Unidos hacer un ataque directo en contra de la Unión Soviética. It would have been insanity for Stalin to attack the United States. Hubiese sido una locura para Stalin haber atacado a los Estados Unidos. Because as Donald Trump said recently, Porque como Donald Trump dijo recientemente, he has a red button on his desk. él tiene un botón rojo en su despacho. I don't quite think it's that simple. Obviamente no creo que sea así tan What simple, he's saying is at his fingertips he has weapons, Pero- atomic weapons, pero lo que le nuclear está diciendo weapons. es que él tiene a su alcance armas atómicas. And within minutes of one striking the other, Y en minutos después de los dos haberse atacado mutuamente, they could be sure that they would then also be destroyed. ellos podrían estar seguros de que el uno y el otro iba a ser destruido. Quite recently, Vladimir Putin had something to say. Recientemente, Vladimir Putin tenía o tuvo algo que decir They de asked esto. him about this dynamic, Él fue interrogado acerca de esta dinámica and he said, "What would the world be without Russia? y diciendo, ¿qué sería el mundo sin Rusia? What point would there be to have a world without Russia?" ¿Cuál sería el punto de tener una guerra What he si no was estuviera saying Rusia? Lo que él was estaba that he diciendo had no problems destroying the world with nuclear weapons era que él no tiene ningún problema en destruir el mundo con bombas atómicas, because he didn't see the point in the world existing if it didn't have Russia. porque él no veía el sentido en tener una clase de guerra así si no existiera Rusia. Él no veía ninguna razón del mundo existir So si if no he estuviese felt Rusia. threatened that Donald Trump would attack him, Así que si él se sintiese amenazado de que Donald Trump lo atacase with some type of super weapon, con algún tipo de superarma, he's sending a message. él está enviando un That's mensaje okay, you take down Russia. diciendo, bueno, está bien, tú puedes It's destruir a okay Rusia. if you take down Russia, Está bien si destruyes a Rusia, because within minutes I'll just end the world anyway. porque en minutos yo terminaría con el mundo de todas maneras. Which brings us to the question, Lo cual nos trae o nos lleva Has this- a la pregunta, concept of mutually assured destruction changed? ¿será que este concepto de destrucción mutua asegurada ha cambiado? Brother Emily. Hermano, I just want to know if it's possible to get the reference for his statement. yo quería saber si podíamos conseguir la referencia I don't have it in front of me, de but ese I can acrónimo. easily get it. No lo tengo aquí, pero no hay I'll problema find en it. encontrarlo. Has that dynamic changed just because the Cold War ended? Entonces, ¿será que esa dinámica ha cambiado simplemente porque la Guerra Fría cambió? So we need to consider these concepts, Entonces, nosotros necesitamos considerar estos conceptos, that same restriction that held them back in that history exists today. de que esa misma restricción que los sostenía o los amarraba en el pasado todavía existe hoy. But if we trace the information age, Pero si nosotros rastreamos o trazamos la we can era de tie it to información, 1989, nosotros podríamos colocar en 1989 Daniel 11:40, Daniel 11:40 and all the way back to 1888. y regresar todo hacia atrás hasta So 1888. just by identifying our history and connecting our waymarks, Entonces, del solo hecho de identificar nuestras historias y
y we amarrando todos can los hitos. have some more assurance about what war looks like in our history. Entonces podríamos tener mucha más seguridad o certeza de cómo la guerra luce en nuestro tiempo. If there aren't any questions, I'll move on to Acts 27. Si no hay ninguna pregunta con lo que acabo de decir, quisiera que volviésemos a nuestro estudio de Hechos Yes, 27. Bob. If you could send the mic. Hermano Felipe. Na última semana, o Trump saiu de um acordo que era um acordo nuclear que era assinado desde a Guerra Fria. En la última semana, Donald Trump se salió de un tratado que había sido firmado desde hace mucho tiempo en la Guerra Fría. O Putin fez a mesma coisa em seguida. E Putin inmediatamente después también se salió del tratado. A gente pode olhar para isso como uma forma de aumento da intensidade desses acontecimentos relacionados? ¿Será que podríamos mirar a esto como un aumento de la intensidad de estos acontecimientos? Porque é um dos maiores acordos nucleares de desarmamento, que era desde a Guerra Fría. Porque fue uno de los acuerdos más grandes que han habido del desarmamento nuclear desde la Guerra Fría. So one thing that characterized the Cold War Entonces, una de las características de la Guerra Fría was the idea of the arms race. era esta idea de armamentista, de esta carrera armamentista. Corrida armamentista. Trying to keep up with each other and each other's developing weapons. El uno al otro tratando de seguirse de cerca en su desarrollo armamentístico. So early last year, Y en el comienzo del año pasado, just prior to his re-election campaign, justo antes de la campaña de reelección de Putin, Vladimir Putin at a conference unveiled his new weaponry. En una conferencia, él mostró, exhibió su nueva arma, su nueva arma que creó. Or sounded very impressive. Y algunas de ellas lucían bastante impresionantes. And that was definitely noted by the United States. Y eso definitivamente pues, fue notado por los Estados Unidos. Particularly when in the simulations, particularmente cuando en las he simulaciones, has those weapons aimed at the United States. en la simulación de video, él mostraba a los Estados Unidos siendo atacados por esos misiles en So there la has simulación. been aggravation both sides. Entonces, entre los dos lados se han estado agrediendo And o I would empeorando. suggest that's a characteristic of the Cold War. Y yo simplemente pues diría que es una característica de la Guerra Fría. But just because they're coming out with these new ideas for weapons, Pero solo por la razón solamente de que ellos salgan con todas estas ideas de nuevas armas, I would suggest doesn't mean we can say that they use them. quiero decir que eso no significa que ellos las van a usar. I would suggest we need prophetic evidence to see that. Yo diría que lo que necesitamos es evidencia profética para To identificar just eso. say there's a new weapon, therefore this is what Panium looks like. Porque si apareciese entonces una nueva arma, entonces diríamos que así es como It's to Panion va a ser. essentially be a newspaper prophet. Es prácticamente como ser un profeta de un periódico. But time and time again in the Cold War they came close. Pero una y otra vez durante la Guerra Fría, ellos se seguían de cerca en esta guerra armamentística. Over and over again in the Cold War they'd come close to Una y open otra a war. vez en la Guerra Fría ellos se acercaban de esta forma. So yes, I think that's
a step towards an arms race. Y sí, concuerdo con que es un paso hacia una carrera armamentística. Are we all right to move on to Acts 27? Podemos que ahora I podemos meant for that entonces ir to be ahora 20 minutes. I got a Hechos 27, que serán solo como unos 20 minutos. We'll look more at the Cold War tomorrow and then Afghanistan. Vamos a mirar un poco más a la Guerra Fría y luego a Afganistán, Unless someone has particular questions. a menos que alguien tenga algunas preguntas particulares. I'm not wanting to go into detail. No estoy queriendo ir en mucho detalle, Unless there's something that you would really like to cover. a menos de que haya algo esencialmente importante que se quiera. One of the reasons hablar. for that is that when we begin to study Pyrrhus, Una de las razones de eso es porque cuando comencemos a estudiar la historia de Pirro, we will again look at this history, vamos a mirar esta historia de nuevo, but so that we can have better discussion in that time, pero para que podamos tener, a better, I guess, discussion, una mejor interacción cuando estemos estudiando ese tema, it would be good if we began to be familiar now. es bueno de que desde ahora estemos entrando familiarizándonos con estos temas. So the ships of Acts chapter 27, Entonces, volviendo al navío o la nave de Hechos 27, we identified the first ship, I think, quite neatly. nosotros identificamos el primer barco, creo yo, de una manera There's bastante two buena. ships, Hay dos navíos, one of Adramyttium. el uno es el adramiteno o adramiteño. What does that ship represent? ¿Y qué representaba ese barco? Significaba permanecer en la muerte. The United States Al mismo tiempo eran los Estados Unidos and y la Iglesia Adventista. two structures, USA and SDA. Eran dos estructuras, los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. And then it gave us a reform line from the time of the end Y luego eso pues nos daba una línea de reforma desde through to 1989 Sunday law. hasta la ley dominical. This is verses 1 to 5. Estos serían los versos del 1 al 5. And the two way marks in between, Y los dos hitos en el medio serían, the cities, sería el 9-11 y el clamor de medianoche, o Sidón y Chipre. Caesarea, Sidon, and Cyprus. And with all three of these way marks, we could place a symbol. What was that symbol? Y en cada uno de estos hitos teníamos a un símbolo que se repite. ¿Cuál era? The fourth El número generation. 4 o la cuarta generación. And then we understood Sunday law gave us the symbols of bitterness and harvest. Y luego la ley dominical nos daba el símbolo de la amargura y de la cosecha. Then we began to consider our second ship. Luego comenzamos a considerar nuestro segundo barco. So the first thing we want to consider Lo primero que yo quisiera considerar is that this is Paul's fourth missionary journey. es que este es el cuarto viaje misionero de Pablo. And if you're a missionary, what is your job? Y si tú eres un misionero, ¿cuál es tu trabajo? To spread the message. Es esparcir el mensaje. Los tres mensajes angélicos. In our context, yes. Bueno, en nuestro contexto sí, To Son take the message from place to place. es llevar el mensaje de un lugar a otro. To extend by planting and establishing. Crecer a través del
de plantar When y you look establecer. at Merriam-Webster's definition, Cuando vamos a la definición de she gives Merriam-Webster, us the context of agriculture. ella nos da el contexto de agricultura, The idea of planting a field. la idea de un campo plantado o de plantar un campo. For missionary. Para la palabra misionero, el diccionario Webster nos da ese It says contexto. one sent to propagate religion. Alguien enviado para propagar el evangelio o religión. So, what should we expect to see in this journey by Paul? Así que deberíamos esperar ver en este viaje misionero de Pablo. Preaching the message, Deberíamos esperar verlo predicando el mensaje. Oposición. Gente que se convierte. so we should expect to see Paul preach the gospel. Entonces deberíamos esperar ver a Pablo We predicando el should mensaje. expect to see the gospel spread. Deberíamos esperar ver al evangelio siendo esparcido. Where do we see that in Acts 27? ¿Dónde vemos nosotros eso en Hechos 27? So, at the beginning of the chapter, Por lo que el comienzo del capítulo, Paul has the gospel message. Pablo tiene el mensaje del evangelio. And where does he take it to? ¿Y a dónde lo lleva? Starting from verse 8. Comenzando desde el versículo 8. Paul has the gospel message Pablo tiene el mensaje del evangelio in the context of our second ship. en el contexto de nuestro segundo navío. To who does he first take that message? ¿A quién él lleva ese mensaje primeramente? Al barco mismo. I don't want to write ship. No quisiera escribir I might barco, write passengers. I know that's pero what you meant. voy a escribir pasajeros. Y yo sé que eso es a lo que te refieres. And where did he take it after the passengers? ¿Y a dónde llevó el mensaje después de dárselo a los pasajeros? A los gentiles. Where? The Gentiles where? ¿Los gentiles de dónde? You okay with that, Brother Howard? En una isla. ¿Estás bien con eso, hermano Joaquín? The Llevó el island. mensaje a una isla. So straight away in this story, you have three groups of people. Entonces en esta historia ya Paul, who tenemos has tres the gospel grupos. message. Tenemos a Pablo, que es el que tiene el mensaje del And evangelio, let's not forget that he is aided by Aristarchus sin olvidar de que él está siendo acompañado por Aristarco and Luke. y Lucas. Who did they represent in our first ¿Y ship? quiénes eran? ¿A quiénes representaban ellos? A Lucas, el Espíritu Santo, y Aristarco, a Jesús. So first of all, Paul, Así que primeramente Pablo, then the passengers on the ship, luego los pasajeros en el barco and then the island. y luego la isla. When does he take it to the passengers on the ship? ¿A dónde llevó el mensaje en los pasajeros del barco? This one is a little more tricky. Este es un poco más complicado. ¿En qué verso llevó el mensaje a los I'm going pasajeros? to suggest Yo voy a sugerir yes, I'm going 33 works. el versículo 33 I funciona. think we will expand that history a little, Yo creo que vamos a expandir esa historia un poco but we también. can say verse 33 for the minute. Pero podríamos decir que es en el verso 33. And what about the island?
Y en el versículo, ¿cuándo encontramos que el mensaje es llevado a ellos? When does the gospel go to the island? ¿Cuándo el mensaje es llevado a la isla? En el capítulo 28, 28 verse 1 en el capítulo 28, desde el versículo 1, and 2. 1 and 2. versos 1 y 2. So what do we think these three groups represent then? Y entonces, ¿a quién pensamos nosotros que esos tres grupos representan? Brother Emily. Hermano Emilis. The priests and the Levites and the Nethinims. A los sacerdotes, los levitas y los netineos. Priests, Levites, and Nethinims. Is everyone okay with that? ¿Todo el mundo se siente bien con esa respuesta? ¿Los pasajeros no son gentiles? Los pasajeros Yeah. ¿Y pueden ser levitas? There's a nice passage that Paul writes in, I think, Romans, Hay un pasaje interesante que Pablo escribe, creo que en Romanos, where he says Jews and Gentiles were all the same. donde dice que judíos y gentiles son todos lo mismo. So I would suggest Yo sugeriría that you can treat them the same. de que podrías tratarlos como iguales. Ambos, Pablo y los pasajeros, estaban en el buen Yes. barco. In this story, En esta historia, what do we have in this first ship? ¿qué es lo que nosotros tenemos en What el is primer all barco? of this a story of? Esta es la historia. From ¿Se refiere a Caesarea qué? to Sunday law, what is it a story of? Desde Cesarea hasta la ley dominical, ¿de qué se trata toda esa historia? De la historia de Without la going cuarta into generación, necessarily application. sin ir necesariamente a ninguna aplicación. Sorry? Daniel 11:40. Daniel 11:40. ¿De qué se trata toda esa historia desde Cesarea hasta la ley dominical? Without going into application, think simply. Sin ir a ninguna aplicación, de manera simple. What is this a story of? Esta historia del primer barco se refiere a qué? Sorry? A ship. Es la This is historia- all the story of a ship. Es la historia de un navío o de un barco. So what is all of this a story of? Y entonces esta segunda historia es toda referente a qué? This is all the story of a ship. Es todo esto la historia de un navío también. So I'm going to suggest from the beginning Entonces yo voy a sugerir desde el principio that it's going to be challenging if we try and make this a story of the priests. de que va a ser un poco desafiante si tratamos esto como la historia de los sacerdotes desde el principio. Or a story of Levites and Nethinims. O la historia de los levitas y los We netineos. see all of these groups within this one story. Nosotros vemos a los tres grupos dentro de esta única historia. But the story is that of the ship. Pero la historia es sobre If el we navío. compare and contrast, Si nosotros comparamos y contrastamos. this is the first ship, this is the second Este es el ship. primer barco y este es el segundo barco. We were discussing something before that. What were we discussing? Estábamos discutiendo algo antes de llegar a este punto. ¿Qué era eso? Los tres grupos, sacerdotes, levitas y Yes. netineos. So when we're trying to identify waymarks, Entonces, cuando estamos tratando de identificar nuestros or even what hitos,
some of these symbols are talking about, o simplemente lo que estos símbolos están tratando de hablar. we have to see if it's talking about the priests, Nosotros tenemos que precisar si está hablándonos de los sacerdotes, the Levites, de los levitas, the Nethinims, de los netineos, or the ship. o hablándonos del barco. We have 4 symbols Tenemos 4 that símbolos we need to consider in this story. que necesitamos considerar en esta historia. So when we consider this second group, Así que cuando consideramos este segundo grupo, these Levites, estos levitas, and we can see them from the beginning of the journey, y los consideramos desde el principio del viaje, I would suggest that's for a couple of reasons. de que eso es por una razón específica. But one thing we need to remember Pero una cosa que deberíamos comenzar is that the theme of this story, the thread that's running through every waymark, es que el tema de esta historia que conecta cada uno de los eventos is not the priests, the Levites, or the no Nethinims. se trata de los sacerdotes levitas o netineos. If we want to understand it fully, Si queremos entenderlo de manera plena, it's a story of the ship. es simplemente la historia del barco. If we consider the passengers on the ship, the Levites, Si consideramos a los pasajeros del barco, los levitas, there's a really neat Ellen White passage tenemos un pasaje de la hermana White que es bien where she's importante. discussing this voyage. Es un pasaje donde ella I considera don't este think it's viaje. in Portuguese. No lo creo que lo tengan en portugués. LP 270.1, we read it last time. Es algo que leímos la última vez. LP 270.1, And she's Life of discussing Paul. shipwreck. E ela está comentando aqui sobre o naufrágio. So Paul has been on this voyage, Então, Paulo estava nessa viagem on this ship with all of the other passengers, Pablo estaba en este viaje con todos los demás pasajeros and it's brought them to shipwreck. y los llevó finalmente a un naufragio. And she says, when they counted all of the people that landed on the beach, Que cuando ellos contaron a todas las personas que habían llegado a la playa, chegaram até a praia. she says there was almost 300. ella dice que había casi 300 personas. And she says that this was a stormy November morning. Y ella dice que fue un noviembre bastante tormentoso o tempestuoso. She says there were some that joined with Paul and his brethren. Y ella dice que hubo algunos que se unieron a Pablo y a sus hermanos. I would suggest his brethren are Luke and Aristarchus. Yo diría que esos hermanos se refiere a Lucas y Aristarco. So some of those passengers join with Paul in giving thanks to God. Varios de esos pasajeros se unieron con Pablo dándole gracias a Dios. But if it says some, what can we automatically conclude? Pero si dice que son algunos, automáticamente, ¿qué podemos concluir? De que no fueron Some todos. De que no todos siguieron a Pablo. So as they've been ministered to by Paul, Entonces, mientras ellos han sido ministrados por Pablo, all along that voyage, durante todo el viaje, it gets to this point we're on the shore. llegamos a este punto donde llegamos a la playa. If we went back to an earlier study last week, Y si volviésemos a un estudio previo de la semana pasada and we considered the line of the Levites, y consideramos la línea de los levitas, when is the Levites' time of the end? ¿cuándo es el tiempo del fin de los levitas? And this marks what stage agricultural? Y esto marca qué etapa de la agricultura de los levitas. They're plowed until when? Aquellos son arados And then their early rain y luego viene su lluvia temprana después de Until 2014. ¿Hasta cuándo?
Their latter rain, Luego vendría la lluvia tardía until when? hasta, And then comes harvest. y luego vendría la cosecha. There was a concept that we considered when we looked at this line. Hubo un concepto que consideramos cuando mirábamos esta línea. We went to harvest, Vinimos a la cosecha. and does anyone remember what conclusions we came to about the harvest of the Levites? ¿Y será que alguien recuerda a qué conclusiones llegamos cuando estudiábamos la cosecha de los levitas? What do you know about this harvest period for them? ¿Qué sabemos nosotros de el periodo de cosecha de los levitas? De que era progresivo. So it begins with 1%. Sabemos que comienza con un And what does it 1% de end with? cosecha y luego termina 100%. con el 100% So we mark Panium as todo harvest, cosechado. Então marcamos Panium como colheita. Entonces nosotros marcamos But a then it's Panium all the way como la along. cosecha, pero sabemos que durante todo ese periodo de allí it's all the way through that es history. cosecha. Isso é durante toda essa história. Begins at Panium Comienza en Panium with the first person, con la primera persona and the end comes in just prior to Sunday Law, at Sunday Law. y luego la última vendría justo antes de llegar a la Sunday ley Law dominical. is both their second advent Entonces la ley dominical es tanto la segunda venida para ellos and that cutoff point where there cannot be another Levite. y este punto límite donde ya no puede haber más ningún levita. So, is everyone okay with that? Did we understand that? ¿Será que todos están de acuerdo con eso si lo logran entender o al Their menos ver? harvest begins at Panium, La cosecha de ellos comienza en Panium, but it's progressive. pero es progresiva. So when we come down to this symbol of shipwreck, Entonces cuando llegamos al símbolo del naufragio, where are we on the line of the Levites? ¿en dónde nos encontramos? En la línea de los levitas. Panium. Panium. So we have the beginning of the division here. Entonces tenemos el comienzo de la división Any allí. other thoughts? ¿Algún otro Is this pensamiento? 1% or 100%? ¿Esto es 1% o un Or anywhere else 100%? along this line? ¿O en algún otro punto del resto de la línea? El said that, decreto sorry? dominical. So you're saying it's 100%. Entonces tú dices que allí es un 100%. Why are you saying that, Brother Heber? ¿Por qué tú dices que es un 100%? It's coming. Porque depois do naufrágio, ninguém mais se converte. Porque después del naufragio ninguno más se convirtió. E aí você vai começar a trabalhar pelas pessoas da ilha. Y luego comienza el trabajo por las personas que están en la isla. So just repeating for those that were having trouble following. Entonces, solo para repetir, aquellos que tal vez tuvieron problemas We've siguiendo, taken a symbol from this story, which is the shipwreck. nosotros estamos tomando una historia que es el They're naufragio. identifying that it was the point where these passengers Identificamos el punto donde los pasajeros either stood with Paul or didn't. estaban del lado de Pablo o no, That they're divided into two groups. donde ellos son divididos en dos grupos. So our symbol for the Levites, the passengers on the ship, Entonces, nuestro símbolo para los levitas, los pasajeros, are this way marked divided. están dividiendo este ítem. Then we want to know what that symbol becomes in our history. Entonces, nosotros queremos saber en qué se convierte eso, qué símbolo termina siendo. If this is the division of the Levites, where are we? Entonces, si esa es la división de los levitas, ¿en dónde nos encontramos? So to understand that, we drew the line of the Levites Entonces, para entender eso, nosotros diseñamos la línea de los and levitas understood that
Their harvest went from 1% at Panium to 100% at Sunday Law. Ellos fueron cosechados desde un 1% comenzando en Panion hasta el 100% siendo cosechados ya en la ley And dominical. then I asked the question, what then is shipwreck? Entonces yo pregunté en qué hito nos encontramos en el naufragio. Someone suggested Panium, the beginning, Alguien dijo que sería Panion, el comienzo, and someone suggested Sunday Law, the end of this process. y alguien sugirió que sería la ley dominical, el 100% de ese proceso. Brother Hebrew gave his logic, El hermano Eber dio su lógica, which, if I remember correctly, la cual si recuerdo correctamente, was that at this point they're divided, fue que en ese punto la división and both the passengers and Paul y tanto Pablo como los begin pasajeros to do a work for the third group. comenzaron a hacer una obra o un trabajo por ese tercer grupo. Shipwreck is where they take the gospel to the island or the Nethinims. Entonces, el naufragio es aquel punto donde ellos comienzan a dar el mensaje para los netineos o los que se encuentran Or en the la isla. Nethinims. So if you're Paul Entonces, si tú eres Pablo and you go to this island y llegas a esta isla and you present the gospel to them y presentas el evangelio para ellos and they accept and join his movement, y ellos aceptan y creen en ese movimiento, what have you just done to that person on the island? ¿qué será lo que se comenzó a hacer por esas personas en la isla? You've harvested them. Comenzaste a cosecharlos a ellos. So this is the island of Melita, Entonces, esto sería la isla de Malta. and they're taking the gospel to the island. Y ellos están tomando el evangelio, llevando el evangelio a Malta. So I don't know what your thoughts are. Entonces, yo no sé cuáles son Does sus anyone else pensamientos. want to suggest where on the line of the Levites this is? ¿Será que otra persona tiene una sugerencia diferente de en qué punto nos encontramos allí en el naufragio? En la línea de los levitas. Yes, brother. Yo considero que el naufragio es como el zarandeo. Y después del naufragio terminan quedando los pocos. Sacuditura. Sacuditura. Shaking. Y luego del zarandeo quedan algunos pocos. Por lo tanto, yo lo coloco en paño. I'm not sure how you're introducing shaking into the story. No estoy muy segura de cómo es que introduces el zarandeo dentro de la historia. So when you say shaking, you're saying this is where they're split. Cuando tú dices zarandeo, te refieres a que ahí es donde hubo una división. So at this point in time, Por lo tanto, en ese punto de tiempo, you have a group of people praising God with Paul, tienes un grupo de personas que está adorando a Dios junto con Pablo and you have a group of people who won't because they're y tienes un projecting. grupo de personas que no lo hacen. So we understand that there's a division going on. Por lo or cual going entendemos de que hubo una división hecha justo allí. So if you step back from considering shaking and just consider a division, Entonces, si vuelves a considerar eso como un zarandeo, this whole history is one of division. sería esta historia desde Panion hasta la ley dominical, el periodo de We're trying to zarandeo o understand división. if it's the beginning of the division or the end of the Y division. estamos tratando de entender si nos encontramos en el comienzo de la división o al final de la división. Because they're shaken here and they're shaken here. Porque ellos son zarandeados desde ahí hasta allá. Claro, por eso yo creo que sería el comienzo de la sacudidura. Y por eso es que entiendo que sería el comienzo del zarandeo. Why? ¿Por qué? Porque después de eso, el resultado es una división. División Porque plena. After shipwreck, the result is division. entonces después de este naufragio ocurre toda esta división.
I'm saying this is that waymark. Yo estoy diciendo que allí es la división. They're divided at the waymark of shipwreck. Ellos son divididos en el marco. Otherwise, you'd have to make shipwreck a waymark. De otra forma, tendrías que and separate that from their experience. separar el naufragio de la experiencia de ellos. Any other thoughts, ¿Alguna otro pensamiento? Brother Heber? Hermano Eber. Eu não sei se a gente considera o naufrágio o momento que eles terminam de sair do barco. É isso. No sé si consideramos De sair do barco. el momento del naufragio como el punto donde ellos terminan de salir del barco. É isso? Porque teve uma tempestade longa antes. Porque hubo una tempestad larga antes. Before. Yes. É porque como a gente tá só isso, eu não sei como é que a gente chegou até aí. Porque como tenemos también un contexto de tormenta antes del naufragio. Então a gente está marcando ali o momento que eles saem dessa tempestade e agora chegam na ilha. Estamos marcando ese punto del naufragio como cuando ya ellos salen de la tempestad y llegan a la isla. Yes. And leave the storm. Yes. Y ellos dejan atrás la tempestad. Ok. Talvez isso ajude também. Me ajudou a entender melhor, mas acho que isso talvez isso ajude o Matias também. Eso me ayudó a entenderlo a mí mejor y creo que ayudará a Matías también a comprenderlo. So that storm hit back here, Entonces esa tormenta golpea atrás known as Euroclydon. el Euroquilón. And what did we identify that to be? What does the word mean? ¿Y cómo habíamos identificado esa palabra como siendo qué? East wind. El viento oriental. And where did we place that? ¿Y dónde habíamos colocado eso? En el 11 de Any other septiembre. thoughts about where shipwreck exists on the line of the Levites? ¿Alguna otra idea de dónde sería ese naufragio Is de this los the levitas? beginning of their division or the end of their division? ¿Será el comienzo o el final de la división? Só uma pergunta. Ela falou que quando eles chegam na ilha, começa a colheita dos netineus? Entonces ella está diciendo que cuando llegaron a la isla es que comienza la cosecha de los netineos. Can you identify in that story that they're taking the gospel to the island? ¿Podrás identificar tú que en la isla ellos comienzan a llevar el If mensaje you turn to Acts 27, a los nativos de la isla? Si vas verse 44, a Hechos 27, if you would read 44. that. Hechos 27, 44, si pudieras leer eso, Sister Louisa. hermana Luisa. If you could read that. Hechos 27, 44. E os demais, uns em tábuas Y los demás, unos en outros em tablas coisas y do otros en navio. objetos de la E nave. assim aconteceu Así que todos sucedió que chegaram todos até a llegaron salvo. salvos a tierra. And verse 1 and 2 of chapter Y 28. versos 1 y 2 del capítulo 28. E havendo escapado, Una então, vez a souberam salvo, que a ilha se supimos chamava luego que Malta. la isla se llamaba E os Malta. bárbaros Los usaram nativos conosco de nos não pouca trataron humanidade, con no poca porque acendendo amabilidad, uma grande pues nos fogueira nos recibieron a todos y recolheram a todos encendieron un por fuego causa a da causa chuva de la que lluvia caía que e caía por causa y do del frio. frío. So in answer to your question, yes, I'm saying this is, can you identify the same? Entonces, yo te contesto que sí a tu pregunta. ¿Será que tú logras identificar lo mismo leyéndolo? Sí. So they're taking the gospel message to the island. Entonces ellos llevan el mensaje del evangelio And a la Ellen White is isla, much more specific about that. y la hermana White es mucho más específica acerca de eso. How intentional that work is Cuán intencional fue ese trabajo que se and hizo how en la isla successful. y cuán exitosa fue, Brother Joaquin. hermano Joaquín.
Si la cosecha empieza cuando llegan a la isla, Si la cosecha es para los netineos, ¿no? es una cosecha para los netineos. ¿Cuándo empieza todo lo otro? Arar, la lluvia temprana. For the Nethinims? Para los netineos, So when we consider our fractals, cuando nosotros consideramos nuestros fractales, we have the priests tenemos a los from sacerdotes 1989, desde 1989, 9/11, el 11 de septiembre, 2014, 2014, 2018, 2018, 2019. 2019. And if we bring that down to the world, forgetting the Levites temporarily, Y si traemos eso al mundo, especialmente when does their plowing begin? ¿cuándo comienza el arado de los netineos? 2014. En 2014. When does it end, Brother Hawkins? ¿Y cuándo termina para ellos, hermano Joaquín? Their plowing? ¿El arado de ellos? So it begins here Comenzó aquí, in 2014. en 2014. This is the loud cry Esto es el alto clamor. that extends, and this is our close of probation. Y esto sería nuestra cierre de la gracia. We can't demonstrate it without doing all of the lines. No lo podemos demostrar sin mostrar todas las líneas. I'm just going to say it's 2019. Yo solo voy a decir que es 2019. Who's plowing the world? ¿Quién está arando el mundo? The harvest is from 2018 to 2019. Sorry. I got stuck with my lines. Thank you. So, Brother Joaquin, who's plowing them? Hermano Joaquín, ¿quién está arando a los netineos? No lo sé. Because then they have their early rain, Porque luego viene su lluvia temprana. their latter rain, and their harvest. Luego su lluvia tardía. So, Y la who's cosecha. doing this work? Entonces, ¿quién está haciendo este trabajo? Because we're already here, Porque nosotros estamos ya desde aquí. and they don't know we exist. Y ellos no saben que existimos. And if you line that up with our waymarks, Y si lo fueses a alinear con nuestros we hitos, say that everything that we needed to know nosotros sabemos o decimos que todo lo que necesitábamos para saber, everything is encapsulated in our plowing. todo está encapsulado en nuestro arado, Our increase of knowledge and our formalization. nuestro aumento de conocimiento y nuestra So, formalización. however we want to reason that through, Entonces, como sea que querramos leer eso, just to compare and contrast, solo mediante la comparación y el contraste, or just to use fractals the way we have for a few years now, o solamente usando los fractales, como lo hemos estado usando, then everything they need to know is in this history. entonces todo lo que ellos necesitan saber se encuentra allí, en esa historia, en su arado. And we've had no part of that. Y no cumplimos ninguna parte ahí, no existíamos para ellos. So, who was speaking? Someone suggested external events. Solo dilo. It was suggested that what plow the Nethinims are the external events. Hay quien estaba diciendo que los netineos son arados por los eventos externos. This brings us back to this model here.
Esto nos trae de nuevo a nuestro modelo de How aquí. important are the external events from 2014 and 2016 and ¿Qué tan 2018? importantes son esos eventos de 2014, 2016 y 2018? Del 2014 al 19, que sería el arado de los netineos. Because we might have two sources of information, Porque recuerden que ahí tenemos dos fuentes de but this informaciones, is the plowing of the world. pero esto aquí es el arado del mundo. And how many threads do they have to connect? ¿Y cuántos hilos ellos tienen que saber conectar? Because the Millerites had internal, Porque para los melitas el mensaje we es have interno. internal and external. Nosotros tenemos eventos internos y And externos. what does the world have ¿Y qué es lo que el mundo tiene? in this history? Solamente tiene eventos externos. Only external. Solamente So externos. your question Entonces tu pregunta was about harvest. fue acerca de la cosecha. If you could repeat your question from before, if you could bring the microphone forward. Y si tú pudieses repetir tu pregunta. And we'll conclude these points tomorrow as we're over time. Y terminaremos estos puntos mañana porque nos estamos quedando sin tiempo. But I want to remember where we got to. Pero quisiera que recordáramos hasta dónde llegamos. Había preguntado por qué si cuando Pablo llega a Malta, ahí era la cosecha para los netineos. So if we go to someone in the world, Por lo tanto, si nosotros vamos a una persona en el let's mundo, say I'm in the world and you bring me the gospel, digamos que tú estás en el mundo y tú vienes a mí a decirme and you say, this is the prophetic message, you should come join us. y me dices, oye, mira, este es nuestro mensaje profético, deberías unirte a nosotros. And I say, I agree, and I'm baptized and join you. Y yo digo, bueno, lo acepto y me bautizo. What have you just done to me? ¿Qué es lo que acabas de hacer conmigo? Cosechar. Harvested. Me cosechaste. So unless I come in early and become a Levite, A no ser de que yo hubiese llegado antes y eso me the haría una harvesting levita. of the Nethinims can only occur in this period. Pero la cosecha de los netineos solo puede ocurrir en ese periodo, From Sunday law to close of de probation. la ley dominical al cierre del tiempo de gracia. So we'll close now because of time, Vamos a cerrar ahora por causa de tiempo, but to continue tomorrow, if we can remember those two thoughts. pero si mañana logramos recordar estos dos puntos, We're trying to identify shipwreck on our line, estamos tratando de identificar el naufragio en nuestra línea and we're also trying to wrestle with the idea of how the world is plowed. o en la línea de los levitas y también estamos tratando de identificar cómo ocurre el arado de And los also how netineos they receive their rain. y cómo es que ellos reciben su lluvia. If you would kneel with me in prayer. Si ustedes se arrodillan conmigo en oración, por favor. Dear Father in heaven, thank you, Lord, that you do not leave us in doubt and full of fear like many who don't know what's happening. Full of fear. Full of fear. As we know many are. I pray, Lord, that we'll understand what you want us to. That we will humbly take on whatever you want us to correct. And be prepared for this work. I pray this in Jesus' name. Amen.